voy a hablar acerca de la justificación solamente por la fe, porque habíamos hablado nosotros que nuestras propias obras no nos pueden a nosotros salvar, es decir, nuestras obras por estar manchadas con el pecado no nos pueden justificar. Obviamente quiero hablar un poquito de la justificación y para eso vamos a leer Gálatas capítulo 2 versículo 16, donde dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley es nuestras buenas obras, es aquella obediencia a la palabra de Dios. Nosotros no somos justificados por obedecer la ley de Dios, porque lo hacemos de una manera imperfecta, como hemos visto en la vez pasada. Entonces, ¿qué significa ser justificado? La palabra justificación es una declaración legal para decir que Dios nos ve a nosotros sin pecado. Es decir, cuando la Biblia dice que somos justificados por la fe, quiere decir que cuando una persona tiene la fe de que Jesucristo en la cruz del Calvario murió para perdonar sus pecados, que en la cruz del Calvario cuando Jesucristo moría llevaba sus propios pecados, y la persona puede creer eso, ella delante de Dios es declarada sin pecado, es declarada libre, es decir, es justificada. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Que Jesucristo cuando en la cruz moría pagaba la deuda de nuestros pecados, es decir, Él llevaba nuestros pecados en su cuerpo. Si yo creo que Jesucristo llevó mis pecados en su cuerpo, es decir, mis pecados pasados, presentes y futuros, si yo creo que Jesucristo en la cruz llevó mis pecados, entonces ahí yo soy justificado, es decir, soy declarado libre de pecado delante de Dios. Por eso dice el texto que leímos, somos justificados por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos. Somos justificados, es decir, somos declarados sin pecado delante de Dios por la fe en Jesucristo. Es decir, por la fe en que Cristo en la cruz moría pagando la deuda de mis pecados. Ese es el Evangelio y ese es lo que nosotros compartimos entonces como una fe verdadera para nuestra salvación.